Hola Tauro, bienvenidísimo a Lely Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Vamos a hacer esta lectura. Vamos a ver tu energía, el dinero, el trabajo, el amor y al finalizar tu limpieza. Soy Tauro del 5 de mayo, así que me encanta leer para nuestro signo. Recuerda suscribirte abajo a la derecha. Siempre oramos por las personas que están suscritas. Y te agradecemos porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal. La energía te hará reinar. ¡Wow! Fíjate que tú quieres transformar tu vida. Tú quieres ganar ciertas batallas que estás librando. Pueden ser batallas emocionales, batallas de salud, batallas financieras, batallas en el amor, batallas con la familia, en el trabajo. Y lo vas a hacer. Pero te están diciendo no es en tus fuerzas, sino en las fuerzas de la energía, de la espiritualidad. Allí es donde vas a ganar estas cosas. ¿Cómo? Con meditación, con oración, con afirmaciones, con visualización, con tus rituales. Entonces, ¿cómo vamos a ganar esa batalla, ese problema? ¿Cómo vamos a conquistar esa meta y ese objetivo? Te están diciendo, la clave está en la energía. Por eso quiero que ya mismo escribas y vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de batalla. Vamos a escribir yo soy victoria, ¿sí? Porque cuando nosotros lo escribimos, cuando nosotros lo decretamos, cuando nos apropiamos de estas promesas, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder allá en ese plano astral. Y eso se ve reflejado en este plano material. Y todo se comienza a transformar para bien, créeme que sí, ¿sí? Entonces vamos a comenzar y vamos a hacerlo. Yo soy victoria. Recuerda que la lectura es general. Tome lo que resuena. Si algo no va con usted, suéltelo y deje que llegue a quien sí deba llegar. Y si quieres algo privado y personalizado, sería un honor y un gusto para mí leerte. Mis datos de contacto están en mi primer comentario. Algún objeto perdido, para algunos de ustedes, no para todos, algún objeto perdido para ustedes va a aparecer en los próximos días, así que tengan un poquitín de calma y de paciencia. Porque, como les digo, en los próximos días algo que andaba por allí medio embolatado, un objeto material, va a aparecer. Pueden hacer el ritual de la vela. Ese les indicará más o menos como dónde están las cosas. O pueden buscar en internet el ritual del vaso de agua, que es muy importante. Sí, ese les ayuda a encontrar objetos perdidos. Para otros va a ser recuperar la dignidad, la fortaleza y la esperanza. Números de la suerte para estos días: el 5, el número 92 y el número 4. Números que pueden utilizar en juegos de azar, también en códigos sagrados, ¿ok? Hay una meta económica que ustedes quieren alcanzar, un objetivo, y esta es una carta de perseverancia. Te están diciendo no mires con los ojos físicos, sino que mira con los ojos espirituales. Mírate ya alcanzando esa meta, ese objetivo. Persevera. Me haces el favor, mi querido Torito, y no vas a dejar esto a medias, no vas a tirar la toalla. No es momento de rendirte. Por el contrario, es momento de avanzar hacia algo mejor. Es momento de dar, de entregar lo mejor de ti, de correr estos últimos 100 metros en la carrera por ese objetivo. Entonces, no sé, persevera muchísimo. Haz las cosas de una manera metódica y estructurada, ¿sí? Eres un signo tierra, entonces para ti la parte económica siempre va a ser fundamental, un pilar fundamental en tu vida.
porque te gusta darte tus lujos, porque te gusta comer bien, porque te gusta la buena vida. A pesar de que eres una persona espiritual, pero te gusta una buena calidad de vida, esto no está mal. Lógicamente siempre con moderación. Entonces te están diciendo, esos buenos placeres y esos buenos gusticos hay que trabajarlos, ¿sí? Hay que lucharlos. Sé que lo haces, así que perseverando pues en ese camino, sin rendirnos, sin bajar la guardia, sin dar el brazo a torcer. Vamos a ver qué más nos dicen. Por ahí es que los siento como un poco desanimados algunos, queriendo como dejar botado algo que iniciaron. Hay proyectos que han quedado como a medias, me dice, ¿sí? Proyectos que quedaron por ahí a medias y hay que darles como continuidad. La carta de la luna dice, no te detengas por las decepciones y tampoco escuches a las malas influencias. Hay gente que de repente te va a desanimar para que concretes o finalices un proyecto que tienes mucho en tu corazón. Ojo, porque las intenciones de estas personas realmente no son buenas. Siento que son más como por una especie de envidia. Hay gente que te malaconseja para que tú no obtengas, Tauro, lo que tú quieres, y es simplemente porque sus vidas son un poco desgraciadas, pero son gente cuyos intenciones buenas hacia ti son falsas y superficiales. Entonces cuídate de los malos consejos, de los consejos que en estos próximos días te traten de desanimar, de avanzar hacia un objetivo, hacia ese viaje, hacia ese negocio, hacia ese cambio de empleo. No los escuches. Vamos a ver qué te quieren decir para el amor, ¿ok? Recuerda que la lectura de solteros y conexiones por separado es el día viernes y el link está en el primer comentario. Hay una persona teniendo fantasías contigo. Está un poquito distante estos días, pero hay una persona que te desea muchísimo. Sí, hay una persona anhelándote, hay una persona que es como que por allá en sus pensamientos se crea... No sé si han visto el TikTok pero dice que la casa en la playa, los niños, la moto de agua. Bueno, hay alguien así, pensando de esa manera, construyéndose un futuro en la mente. Pero siento que es una persona que no está al ladito tuyo, ¿sabes? Es una persona con quien las cosas terminaron o las cosas últimamente no han estado muy bien. Y busca una especie de reconciliación, que es lo que el arcano mayor de la templanza nos dice en este momento, ¿sí? Entonces, fíjate que esta persona piensan en todo lo que ustedes dos pudieron haber construido, pudieron haber tenido. Piensa en la compatibilidad tan grande que hubo en cierto momento, que básicamente era como si fueran uno solo, como que se espejeaban el uno al otro. Y entonces esta persona piensa en esto, ¿sabes? Es una persona que siento que no pierde la esperanza de que pueda volver a haber armonía y equilibrio. Entonces, en ese sentido, la templanza representa otro concepto y es la flexibilidad de la mente. Es alguien que va a venir dispuesto a negociar o que está dispuesto a ceder en todas y cada una de las cosas que tú le pidas. Entonces, si a ti te interesa realmente regresar con esta persona, quiero que sepas que está pensando muchísimo en ti, que tiene fantasías contigo, que tiene deseos pendientes por cumplir, que tiene este anhelo y que está abierto a lo que tú le pidas. Entonces, sé muy inteligente y utiliza esto a tu favor. Si tú crees que hay una oportunidad, pero que implica que esta persona, dentro de sus cambios de actitudes, tenga que alejarse de tal persona, tenga que comprometerse a superar tal vicio, tenga que comprometerse a hacer tales o cuales cosas en la relación, habla, porque esta persona va a estar súper dispuesta
hará lo que tú le pidas que haga. Pero sé muy inteligente, como te digo, para hacer tus pedidos, para hacer tus compromisos, y eso sí, déjale muy muy claro que ante el menor incumplimiento la confianza nuevamente se pierde y se va. Signos que podrían estar aquí: tenemos Escorpio supermercado, Cáncer también. Sí, Escorpio, Cáncer, Libra también me resuena mucho, y Acuario. Vamos a ver qué iniciales podría haber. Puede que haya una S en el nombre, una M. Puede que haya una G, una R. Una J y una L. Recuerda que este puede ser una letra que está al inicio, al medio o al final del nombre, el apellido, la forma como le dicen. Quédate ya mismo en nuestra limpieza energética, suscríbete para que puedas estar en nuestra lista de oración y quédate hasta el final. Déjame orar por ti y ayudarte y limpiarte. Bendiciones. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros, y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti, y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.